Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde aprenderemos a construir un CRUD utilizando Node.js, Postgres y TypeORM. Si estás buscando una forma práctica de aprender a crear una API desde cero, has llegado al lugar correcto. En esta serie de videos vamos a desglosar cada paso del proceso para que puedas seguirlo sin problemas, incluso si eres nuevo en estas tecnologías. Hoy comenzaremos con la configuración de nuestro entorno de desarrollo, así que vamos a codear. Para empezar necesitamos asegurarnos de que Node.js y NPM están instalados en nuestro sistema. Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript en el lado del servidor, y NPM es el gestor de paquetes que nos permitirá instalar las bibliotecas que necesitamos. Si no tienes Node.js instalado, puedes descargarlo desde nodejs.org. La instalación de NPM viene incluida con Node.js, así que no te preocupes por eso. Una vez que lo tengas instalado, verifica que todo esté funcionando correctamente, ejecutando node-v y npm-v en tu terminal, para ver las versiones instaladas. Ok, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Lo voy a hacer con mkdir node.js CRUD y vamos a ingresar al proyecto. Luego en el proyecto voy a tener que crear el package.json. Eso lo hago con npm init -y. -y es para darle yes a todas las preguntas. Y ahí nos damos cuenta que nos ha creado un package.json con lo básico, básicamente casi vacío. Luego lo que vamos a hacer es el install de las dependencias. Acá estamos utilizando cores.temp para el manejo de las variables de entorno. Express es lo que vamos a hacer hoy día para realizar la API. PG para la conexión con la base de datos de Postgres y TypeORM, nuestro ORM para este proyecto. Y bueno, acá también estamos utilizando NodeMon, que va a ser una herramienta que nos va a ayudar a hacer el reload de la aplicación al realizar cambios en el código. Entonces le damos. Ok, luego de unos segundos ya tenemos el package.json. Podemos hacer un ls y nos damos cuenta que tenemos el package.json, el package.log y el node modules. Ahora lo que vamos a hacer es crear el archivo tsconfig para TypeScript. Como saben, esto es súper necesario para poder trabajar con TypeScript. Y bueno, eso lo hacemos con npx tsc init. Listo. ls y ahí vemos de que se ha creado el archivo tsconfig.json. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro editor de código. Crear primero la carpeta src. Y dentro de src vamos a comenzar con el archivo app.ts. Listo. Ahora abrimos el archivo app.ts y lo que hacemos es pegar este código, en el cual nosotros estamos haciendo llamado hacia la librería de Express. Estamos levantando nuestro app de Express. Y bueno, estamos utilizando el express.json y lo estamos exportando. Ahora lo que vamos a hacer es crear el index.ts. En el index.ts lo que vamos a hacer es importar app del archivo app.ts y lo que vamos a hacer es un app listen. Eso en el puerto 3000. Este puerto ustedes lo pueden cambiar, lo pueden trabajar por variable de entorno también. Pero bueno, por ahora hay que dejarlo así. Ahora, lo que podríamos hacer es levantar el proyecto, pero nos damos cuenta que en el package.json no tenemos los scripts para correrlos en el terminal. Entonces, acá pegamos algunos, el start, dev y el build. El que vamos a utilizar ahora es el start, haciendo el llamado hacia NodeMon y haciendo la referencia hacia src index.ts. Entonces vamos al terminal y damos npm run dev. Y vemos que se está levantando nuestra aplicación y se está imprimiendo el mensaje que hemos puesto, ¿no? De que el servidor se ha levantado en el puerto 3000, que básicamente es lo que nosotros hemos indicado en el index.ts. Así que, bacán, genial. Ahora lo que pasamos a hacer es crear las carpetas del src para los controllers, también para los servicios, también de una vez voy a crear los DTOs, de una vez voy a crear también las entidades, el repository también. Esto lo vamos a ver luego porque esto hace referencia a TypeORM. Y por último, las rutas. Ahora vamos a crear los servicios. Y bueno, este proyecto va a estar enfocado a lo que es el manejo de información de gatos en la base de datos. Entonces, nuestro archivo
va a comenzar llamándose cat.service.ts. En el controller vamos a crear también un cat.controller.ts. En las rutas también vamos a crear un cat.routes.ts. Acá creamos una función export const getCats. Y bueno, acá podríamos hacer algo simple, que haga un return hello world. Listo. Ahora, para ese servicio vamos a crear su propio controlador. Entonces acá vamos a hacer el export const getCats controller. Y lo que vamos a hacer es referencia al request y response de Express. Acá pondríamos rec request response, y acá podríamos hacer el return de getCats. Acá nos falta importar request response de Express y listo. Ahora lo que deberíamos hacer es no retornar getCats, sino retornar el response de Express. Entonces para eso cortamos el de acá y ponemos un res.send getCats y listo. Ahora deberíamos crear la ruta. Ok, para esto deberíamos crear la variable router y deberíamos hacer el llamado hacia express.router. Ahora deberíamos importar Express y deberíamos hacer el export default router. Entonces deberíamos crear una ruta con un get. Debería ser router.get. Acá debería ser cats. Algo como esto podría ser, pero sin el rec y res, porque eso ya lo estamos utilizando en el controller. Simplemente acá deberíamos llamar el getCats controller y obviamente deberíamos importarlo. Ahora, acá en app.ts lo que deberíamos agregar es un app.useCats y acá deberíamos hacer el llamado hacia las rutas, que debería ser cat routes. Esto deberíamos hacer el import. Listo. Vemos en el terminal de que se ha estado reiniciando el servidor que hemos creado. ¿Por qué? Porque estamos utilizando NodeMon. Entonces ya deberíamos poder hacer la consulta hacia cats en la ruta cats. Bueno, acá deberíamos quitarlo, debería ser en la ruta base. Y bueno, y acá en app.ts debería ser cats. Bien. Entonces acá añadimos una nueva consulta en Postman y le hacemos get a localhost 3000 cats. Y vemos que nos retorna el hello world, lo que nosotros estamos retornando del cat service. Genial. Genial. Ahora lo que deberíamos hacer es la conexión con la base de datos. Pero primero deberíamos crear la base de datos. Y bueno, para crear el contenedor de la base de datos deberíamos tener Docker levantado. Y bueno, acá vemos que no tenemos ningún contenedor y lo que deberíamos hacer es crear un nuevo contenedor con un simple comando. Ustedes saben o deberían saber de que nosotros podríamos instalar Postgres en toda nuestra computadora, así como MySQL, otras bases de datos, incluso relacionales y no relacionales. Pero eso no es una buena práctica porque esto se queda instalado en todo nuestro dispositivo, mientras que trabajar con contenedores nos ayuda a crear imágenes, crear contenedores de nuestra base de datos y tener únicamente contenedores para lo que nosotros deseamos. Y bueno, en cualquier momento nosotros podríamos eliminarlo, así que no habría ningún problema. Justo hace poco un compañero me escribió diciendo de que tuvo que instalar MariaDB en su computadora, en su Mac, porque
MySQL se le hizo complicado. Entonces yo le decía, oye, pero lo puedes hacer con un simple comando. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, creamos el contenedor con este comando. Básicamente es un docker run. Acá nosotros le estamos pasando el name, que va a ser myPostgresDB, el Postgres user, myuser, el Postgres password, mypassword, y el PostgresDB, mydatabase. Ahora nosotros estamos mapeando acá los puertos del 5432 del contenedor hacia el 5432 de mi computadora, y estamos utilizando la imagen de Postgres. Bueno, yo siempre recomiendo enviar las credenciales en el comando de la creación del contenedor, porque así nosotros estamos seteando nuestro propio usuario, contraseña y base de datos. Muchas veces me ha pasado de que creo las bases de datos con los valores por defecto que tiene cada base de datos, y luego estoy revisando la documentación para ver cuál es el usuario, cuál es la base de datos por defecto. Porque por ejemplo Postgres tiene su base de datos por defecto, que es Postgres. Pero si estamos trabajando con otra base de datos que no sabemos, se nos puede complicar y podemos perder algo de tiempo. Así que eso. Entonces lo que hacemos es Enter, y básicamente ya creó el contenedor. Bueno, acá está el contenedor. Podemos ingresar y ver las variables de entorno. Y acá está. Son las variables que nosotros le hemos enviado. Con esas mismas credenciales nosotros vamos a hacer la conexión hacia nuestro servidor. Y además estas variables, esos valores deberían ir como variables de entorno en nuestro proyecto. Así que vamos. Bueno, lo que deberíamos comenzar haciendo es crear nuestro archivo .env para almacenar las credenciales de la base de datos. De esta manera, y bueno, acá estamos definiendo el host, el port, el user, el password y el name de nuestra base de datos. Ahora, deberíamos crear un data source. ¿Qué es un data source? Si nos vamos a la documentación de TypeORM, acá nos damos cuenta de que la conexión se realiza por medio de un data source. Y este data source debería especificar los datos para la conexión a la base de datos. Entonces, eso lo vamos a hacer. Acá dentro de src vamos a crear un nuevo archivo que va a ser data source.ts, y acá deberíamos importar data source de TypeORM, y deberíamos hacer el export const app data source new data source, como nos está recomendando acá. Ahora, si se dan cuenta, acá nosotros estamos trabajando con process.env, que esto hace referencia a nuestras variables de entorno que están en este archivo. Ahora, nosotros también podríamos poner acá valores por defecto. Por ejemplo, 5432, que es el puerto clásico de Postgres. Y también podríamos hacerlo para el username, password, para nosotros trabajar desde local, porque estos valores obviamente no se van a enviar hacia el repositorio. Este .env nosotros deberíamos ignorarlo. Entonces nosotros deberíamos crear acá un archivo .gitignore. En ese gitignore lo que vamos a hacer es omitir el node modules y además omitir el archivo .env. ¿Para qué? Para que estos datos, que son nuestras credenciales para la base de datos, no se expongan en nuestro repositorio, porque si no cualquier usuario podría conectarse a nuestro servidor, a nuestra base de datos remota, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo acá en el data source es conectándonos a, bueno, pasándole los datos, las credenciales de la base de datos. Lo que deberíamos hacer acá es un app data source initialize, en el cual nosotros podemos imprimir un console log para indicar de que sí se ha inicializado la conexión con la base de datos, o de que quizás hubo algún error. Ahora es momento de crear nuestras entidades. ¿Qué son las entidades? Básicamente son archivos que nosotros creamos para hacer el reflejo de lo que tenemos en nuestra base de datos. Ahorita en nuestra base de datos no existe nada. Si nosotros nos vamos al dbeaver, de hecho esto debimos hacerlo para validar la conexión, nosotros podemos acá crear una conexión, indicar Postgres, el host, el localhost, el database va a ser el .env de acá,
my database. El username va a ser my user y acá my password. Hacemos un test de conexión y se ha conectado exitosamente. Hacemos un finish y acá ya tenemos nuestra base de datos. Acá vemos nuestras tablas que están vacías, no hay nada. Entonces cuando nosotros vamos a crear la entidad acá en la carpeta entities, por medio de type.orm, eso se va a reflejar en esa parte, en las tablas. Entonces se va a crear una nueva tabla con las propiedades que nosotros vamos a indicar. Acá lo que yo voy a hacer es crear un cat.entity.ts y básicamente deberíamos crear la tabla. Acá tenemos ya la entidad creada, que va a ser cat, el nombre cat. Y bueno, acá nosotros estamos indicando las columnas. Tenemos un ID, un nombre, un breed, que debería ser la raza, y un age para la edad. Ahora lo que nos faltaría son los repositorios de type.orm. Si nos damos cuenta acá en la documentación y buscamos repository, nosotros necesitamos hacer un app-data-source get repository. Entonces, siguiendo la documentación, vamos a crear un cat.repository.ts y dentro lo que vamos a hacer es un export const cat repository igual a app datasource.getRepository y le pasamos el cat, que es la entidad, como nos indica la documentación. Y bueno, ya deberíamos poder levantar el proyecto, pero ¿por qué mejor no hacemos primero el getCats? Que en este caso debería ser ya deberíamos estar utilizando el repository que hemos creado. Acá, este cat repository es el que vamos a utilizar desde los servicios. Y bueno, recuerden también que toda la lógica del proyecto nosotros lo vamos a poner dentro de los servicios y después vamos a ir capas arriba hasta llegar a los controladores y las rutas. Entonces acá deberíamos hacer un return await, debería ser un cat repository .find. Ahora, acá nos sale el error porque deberíamos poner async a nuestro método. Acá nosotros tenemos que volver al data source y nosotros deberíamos acá modificar la definición de las entidades porque esta no es nuestra ruta. En primer lugar, siempre el archivo de la entidad debería terminar en .ts. Y además esto debería estar dentro de src entities. Ahora nosotros estamos haciendo acá el llamado hacia las variables de entorno, pero estos valores no los va a tomar a pesar que nosotros hemos creado nuestro archivo de variables de entorno. Eso es porque nos falta hacer el import de .env, que nos va a ayudar en esa parte, que deberíamos hacerlo como import todo as .env from .env y acá un .env.conf y listo. Ahora sí deberíamos ir al terminal, npm run dev, esperamos los logs y genial, se ha levantado el servidor en el puerto 3000 y la conexión ha sido realizada con éxito. Entonces vamos ahora hacia nuestro dbeaver, le damos un reconnect y acá tenemos nuestra tabla cat. Está con los campos que nosotros le hemos creado, así que genial de esa parte. Y bueno, ya tenemos ahí la conexión a la base de datos. Ahora lo que deberíamos empezar a hacer es modificar los métodos y agregarlos para crear nuestro CRUD, porque todavía no tenemos ninguna lógica, solamente hemos hecho la creación de la tabla. Entonces, bueno, comenzamos. Acá tenemos nosotros el getCats. Nosotros estamos retornando todos los registros. Entonces acá podríamos poner un get all cats. En los controllers podríamos tener un get all cats y
Actualizamos. Y acá también. Y en las rutas. Get all cats controller y listo. Vemos el terminal y genial. Ahora nosotros podríamos ya probar este endpoint, el get all cats de las rutas. Podríamos ir acá al Postman y hacer la consulta. Y nos devuelve vacío. ¿Por qué? Porque básicamente no tenemos ningún registro en la base de datos. Entonces comenzamos con el create. Debería ser un export const create cat, y básicamente acá deberíamos recibir un cat, un objeto, y bueno, guardarlo con el .save de typeORM. Y bueno, acá hay un tema porque nosotros no podemos dejar un any porque estamos en TypeScript. Deberíamos definir los campos que deseamos recibir. Entonces deberíamos recibir solamente estos nombres con estos tipos. Para eso deberíamos crear un DTO. Debería ser un cat.dto.ts. Y dentro de acá podríamos crear un export type. Lo puedo hacer un poco más grande. Un cat.dto como name string, breed string y age number. Son tres campos. El ID es autogenerado. Acá está. Es autogenerado. Ahora, nosotros deberíamos importar esto dentro del servicio, que acá debería ser cat.dto, y listo. Ahora nosotros deberíamos agregar un controlador para este caso. Acá deberíamos crear un export const create cat controller, básicamente justo como lo hemos hecho arriba, y deberíamos hacer el import de create cat. Ahora, este rec.body debería ser un as cat.dto, y este deberíamos importarlo. Ahora, acá en el res nosotros podríamos también mandarle un status 201. Esto para indicar de que se ha creado el objeto enviado, ¿no? Ahora deberíamos crear también la ruta. Debería ser un router.post, porque vamos a enviar un objeto. Y deberíamos hacer algo parecido a esto, pero acá sería un create cat controller. Ahora, ¿por qué mantenemos la misma ruta, el mismo prefijo, que es básicamente acá de root? Es porque nosotros ya estamos utilizando acá los métodos que se llaman los verbos de REST, donde get es obtener y post es como crear. He visto muchas veces de que a pesar de que es post, nosotros le ponemos un create, por ejemplo. Pero no es necesario porque todo lo define el verbo, el post. Entonces lo podemos dejar así, mucho más limpio. Bueno, acá vamos hacia el terminal y vemos que en el terminal no hay ningún error, todo bien. Se ha estado reiniciando cada vez que he hecho los cambios. Y ahora debería ser la consulta por medio de Postman. En vez de get debería ser acá un post, la misma ruta, pero acá en el body podemos poner row JSON y acá crear el JSON. Acá nosotros tenemos un JSON con el nombre cat1, el breed 1 y el age 1. Entonces hacemos la consulta y se ha creado. Acá nos está indicando de que se ha creado. Vamos hacia nuestra tabla, acá en data, y bueno, acá vemos de que se ha creado exitosamente. Ahora, lo que nos falta acá es especificar el res.json, que acá debería ser, en vez de res.send, res.json, y acá el .json. Y bueno, haciendo una aclaración, acá lo que nos falta es un await y hacerlo asincrónico para poder retornar lo que nos devuelve typeORM. Y además acá nosotros vamos a retornar al usuario al que está realizando la consulta un JSON, así que le damos un res.json en todas las respuestas. Ahora sí, podemos obtener todos los gatos creados, que ya he creado varios.
Y bueno, acá tenemos una larga cantidad. Ahora, ¿qué pasa si es que yo creo uno extra? No estoy devolviendo nada. A pesar de que estoy devolviendo un 201 created, no estoy retornando nada. ¿Por qué? Porque acá falta un return. Acá podría crear otro. Y acá nosotros ya estamos devolviendo el objeto creado. Entonces ya estamos bien. Acá vemos el get. Y listo. Acá está el último creado. Ahora pasamos a crear el endpoint para obtener un registro en específico por medio de su ID. Entonces acá podríamos crear un export const get cat by ID controller. Y básicamente debería ser acá un servicio export const get cat by ID. Y bueno, esta función debería retornar el find one byte de type ORM y debería recibir un ID que debería ser un tipo número, un tipo number. Entonces acá deberíamos llamarlo. Debería ser un await, un get cat by ID. Y ahora nosotros deberíamos enviarle acá el regparams ID, porque nosotros lo vamos a mandar por par. Nosotros necesitamos poner el parse int porque el valor que viene acá dentro de los paréntesis es un string. Entonces necesitamos pasarlo a un número para enviárselo al getCatById de acá de la izquierda. Debería agregar ahora una ruta, que este debería ser un router.get, y deberíamos pasarle el ID, y acá debería ser el import. Y listo. Ahora deberíamos pasar al postman y deberíamos duplicar el de acá, y en vez de cats vacío le deberíamos mandar un número, por ejemplo 1, y nos retorna el primer registro. Ahora, ¿qué pasa si le pongo 2? Me retorna acá el segundo registro, entonces está bien. Pero ¿qué pasa si yo le envío cualquier otro número que no existe? Me dice null. Y a pesar de que la respuesta es un 200, ese es un null. Entonces deberíamos separar esta línea, y lo de acá deberíamos pasarlo hacia un const cat igual, eso lo que nos retorna typeORM, y acá hacer tipo un if. Si es que el cat de typeORM que estamos obteniendo no existe, entonces deberíamos retornar un 404, que sería un not found, y enviar básicamente nada, ¿no? Si es que sí se ha encontrado, deberíamos retornar un res.json de un cat. Entonces acá probamos nuevamente not found. ¿Ya? Hasta podríamos hacerlo de otra manera, que acá deberíamos poner un res.json y acá adentro le podríamos mandar un mensaje de cat not found. Y listo. Esto ya es algo mucho más amigable. Cat not found. Podríamos verlo por el medio. Deberíamos poder verlo por medio del código de la respuesta o a través del mensaje. Y bueno, ahora deberíamos avanzar con el update. Deberíamos comenzar con export const update cat. Y deberíamos hacer esto, pero en vez del .save deberíamos hacer el update. Y deberíamos enviar acá el ID y el cat. Ahora, este ID deberíamos traerlo acá de los parámetros. Debería ser un ID de tipo number, y el cat que tiene que tener acá el tipado de catDTO. Ahora, nosotros podríamos dejar así tal cual esta función con el update y continuar con el controller y el router. Vamos a ver qué nos encontramos. Acá podría ser un export const update cat controller, y acá el update cat, importarlo. Y acá lo que estamos haciendo es parsear el ID que va a venir por medio de la ruta, que acá ya
ya lo hemos visto, y después pasarle el rec.body, que tiene que ser de tipo catdto. Ahora, nosotros deberíamos acá ingresar un nuevo router.put para hacer el update, y deberíamos pasarle el ID y el getCat. Bueno, acá debería ser el update cat controller, y listo. Deberíamos poder probar en Postman. Y acá en vez del get le voy a mandar un put, y acá voy a actualizar, por ejemplo, el elemento 2, el registro 2. Ahora nosotros deberíamos pasarle un body que va a ser de tipo row y JSON. Podríamos copiar el mismo de acá y acá pegarlo. Y acá name le voy a poner un new cat, el breed, new breed, y el age, no sé, 10 años. Y listo. Primero que todo, acá obtenemos el segundo registro para ver cómo está antes. Acá está con el cat2, breed2 y el age2. Entonces vamos, y al parecer sí se ha actualizado. Vamos a la consulta anterior y se dan cuenta de que acá sí se ha actualizado. Ahora, algo particular de TypeORM es que en el caso del update no nos retorna el objeto actualizado, sino nos retorna otro tipo de información. Por ejemplo, acá nos dice de que se han afectado un registro en la base de datos, en la tabla. Ahora nosotros podríamos modificar esta respuesta dependiendo de las necesidades del proyecto, porque todo proyecto es diferente. Hay proyectos en los cuales se necesita una buena optimización de las consultas hacia la API, y hay otros en los cuales el update puede ser que se realice muy pocas veces en el día o a la hora. Entonces podríamos modificar esta respuesta. O sea, si es que no quieres agregar más consultas, podrías dejarlo así tal cual, el update. Pero ahora acá nosotros podríamos eliminar el return y acá hacer un return await get cat by ID. O sea que nosotros primero actualizaríamos el registro y luego lo buscaríamos por medio del ID solicitado. Entonces, ¿qué pasa? Yo doy nuevamente la consulta. Se ha actualizado, entre comillas, porque esos valores ya estaban, pero lo que vemos acá es el registro actualizado. Entonces, por ejemplo, si acá le pongo new cat 2, new breed 2 y acá 12, vemos de que el ID 2, el registro 2, se ha actualizado. Vemos por si acaso en nuestro endpoint de obtener un registro, y vemos de que sí se ha actualizado con los últimos valores. Entonces, esto nos da mucha más información, obviamente, para el usuario y también para el frontend, así que va a depender de sus necesidades aumentar una consulta más, porque acá estamos haciendo dos consultas en realidad, o simplemente retornar el update. Para el caso del delete, podríamos hacer un export const delete cat, y podríamos hacer acá un delete by ID. Obviamente también vamos a recibir el ID, que va a ser un number, y acá lo creamos en el controller, export const delete cat controller. Ahora acá nosotros podríamos hacer el import del delete cat. Bueno, acá primero deberíamos eliminar el registro por medio de su ID, obviamente haciendo un parse int del ID que se recibe por medio de la URL, y podríamos retornar un código 204 que corresponde para el delete y retornar vacío simplemente. Entonces deberíamos acá poder crear un router.delete, y le mandamos el ID y el delete cat controller lo importamos. Entonces ahora podríamos realizar el delete por medio de Postman. Acá podría duplicar este mismo y poner un delete. Podría eliminar el segundo registro, el que hemos estado haciendo los cambios. Entonces acá 2, y obviamente acá el body le pongo como none, envío, y 204 no content. Entonces se ha eliminado correctamente. Acá lo valido y ya no está el ID 2. ¿Se dan cuenta? Y acá, si es que hago la consulta del get, cat not found, se ha eliminado con éxito. Ahora, con eso nosotros ya hemos completado el CRUD, el create, read, update y delete
Pero también nos falta añadir algunos casos de error. ¿Por qué? Porque muchas veces este cat repository, ya que es un servicio externo, es una librería externa, puede fallar por alguna otra cosa. Entonces nosotros deberíamos manejar esos errores y poder retornar hubo un error inesperado en la consulta para que el usuario o para que la aplicación no se caiga. Entonces, aplicando el manejo de errores, nosotros podríamos acá, en vez del await get all cats, podríamos ponerlo todo dentro de un try catch. Así como esto. Ahora, acá en el mensaje podríamos obtener el mensaje del error, pero muchas veces estos mensajes no contienen información necesaria para el usuario, para el frontend, para el usuario final. Entonces acá podríamos retornar un mensaje simple de internal server error, pero para el desarrollador o para el dueño de la aplicación sí deberíamos imprimir un console.log o un console error. Yo prefiero siempre poner un console log porque muchas veces en los servicios de logs se llena de muchos errores. Así que podría mapear por algún texto. Error. De esta manera. Igualmente podría poner todo esto dentro de un try catch. Try catch. Tal cual. Igual esto. Try catch. Igual el de acá. Try catch. Y por último, try catch. Y listo. Validamos nuestros endpoints y todo va bien. También podríamos hacer algunos cambios en el update y el delete con respecto a buscar primero el registro y si es que no se encuentra, retornar un error, algún mensaje al usuario diciendo: oye, el registro que estás buscando o que intentas eliminar o actualizar no se encuentra. Y bueno, retornar algo mucho más amigable. Si te ha gustado este video, no olvides dejarme algún comentario o alguna recomendación. Siempre hay algo que mejorar en nuestro código y estoy abierto a cualquier recomendación de parte de ustedes. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. Chao.